Dios lo bendiga. Estamos viendo el tema de que los muertos están muertos. Y en particular estamos viendo registros que podrían presentar algún conflicto a algunas personas. Así que como son mal interpretados, es bueno que nos tomemos este tiempito para estudiarlos y ver claramente en la palabra de Dios qué significan y también repasar lo que ya sabemos que es muy claro para nosotros en la palabra de Dios. Vamos a ver un registro que es bastante conocido, que se llama el hombre rico y Lázaro, de Lucas 16. Así que los invito que pasen a Lucas 16, Mateo, Marcos, Lucas 16. Vamos a ver este relato nosotros que también está utilizado o es utilizado para sustentar una teoría que es falaz, que no tiene sustento bíblico, que habría vida después de la muerte, lo cual habíamos visto nosotros que no tiene respaldo en la palabra de Dios. También usan este relato para hablar de que hay un sufrimiento eterno en algo que ellos llaman infierno, que bíblicamente también es inexistente. Así que no se olvide a lo largo de todo este relato que vamos a estar estudiando una historia ficticia. Tiene un propósito divino proveniente de Dios, está relatada por nuestro Señor, pero no es un relato verídico, es ficticia, es para enseñarnos algo. Bueno, con respecto a este relato, algunos autores dicen que es una parábola y otros dicen que no lo es. Ahora, hay uno de esos autores que dice lo siguiente: como esta es la única historia en que Jesús identifica a los personajes por nombre, algunos consideran que esta sección no es una parábola. ¿Ve? Acá hay uno que dice que puede ser que sí, puede ser que no, sino una historia acerca de dos hombres conocidos por la audiencia. Continúa diciendo este autor, pero en virtud del contexto del pasaje, parece que es mejor interpretarla como parábola. Ya ve, este mismo autor nos dice que hay algunos que piensan que lo es o que no lo es. Otro bastante conocido en el ambiente de los que estudiamos la palabra de Dios, que se llamó John Lightfoot, fue un escritor y comentarista bíblico, opina que este registro sí es una parábola. Otro autor, el Dr. Wierwille, que nosotros varias veces mencionamos en nuestros estudios, dice: debemos notar primeramente que este pasaje de Escritura es una parábola, directamente así lo dice. De hecho, dos manuscritos griegos antiguos comienzan Lucas 16-19, dice este autor, con las palabras eipen de kai heteran parabolen, que traducido significa y él les dijo otra parábola. Pues bien, añade el Dr. Wierwille que la similitud o semejanza debe ser buscada siempre de la esencia del contexto entero. La confusión y mal entendimiento de la parábola en Lucas 16 yace en la creencia de los fariseos. Así que, sabiamente Jesús juzgó a ellos por sus propios dichos desde su punto de vista, pues ellos creían en recompensas y castigos inmediatamente después de la muerte, como muchos creen hoy día. Entonces este comentario que dice que sí que fue una parábola, en todo caso, lo haya sido o no, porque en cualquier caso es un relato ficticio, inventado, podríamos decir, para enseñar algo de la palabra de Dios, nos orienta o nos dice que el relato está orientado a qué es lo que creían los interlocutores que estaban con el Señor Jesucristo, que quiere decir que no es lo que Dios quiere que nosotros creamos, que es la verdad de su palabra. Bien, continúa diciendo Wierwille, esta parábola no dice que Jesús creyera en eso. Eran los fariseos quienes creían en eso. Jesús usa el relato para confrontarlos y atraparlos en sus propias y erróneas creencias. Muy bien, vamos a comenzar nosotros en Lucas 16 con el relato, en el versículo 19. Dice:
había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. 22. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. 23. Y en el Hades, dice aquí, alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo, dice el 26, además de todo esto, una gran cima puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. ¿Ves la importancia de reconocer que esto es un relato no verídico, es ficticio, es inventado, para mostrar una verdad diferente a esta que estamos viendo? Porque si no, si esto fuera literal, habría llamas, habría tormento eterno, habría fuego y todas estas cosas que en realidad no lo son. Por eso, si este fuera un relato real, recuerde que no lo es, tendríamos que aceptar sus detalles como verdaderos, y que gracias a Dios que no es verdadero. Este versículo dice que el mendigo no podía pasar, pero sabría del sufrimiento continuo y eterno de los condenados del otro lado de la cima. ¡Qué terrible imagen! Tanto para el condenado como para el salvo en todo caso. Del mismo modo hay que considerar que si de verdad hubiera castigo eterno, créame que no lo hay. En la clase esta demostramos con la palabra de Dios que no hay castigo eterno. Entonces sería vida eterna de horrenda calidad, pero vida eterna al fin. ¿Lo ve? Si hubiera tormento eterno, infierno con llamas y sufrimiento y tormento eterno, sería vida eterna también, de muy mala calidad, horrenda, sería terrible, pero eterna al fin. Y eso no está garantizado para ningún impío, para ningún pecador. Vida por siempre está prometida por Dios para los suyos, no para los otros, ni siquiera de mala calidad. 27. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. 29. En este relato, el supuesto Abraham le dijo: mira, a Moisés y a los profetas tienen tu padre y tus hermanos, ¿no? Óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Ya ve a dónde está encaminado todo este relato. Mire el énfasis que está haciendo este relato en cuanto a la importancia que tienen las Escrituras como fuente de verdad creíble para salvación. Le dice: mirá, si fuera posible, métale usted que fuera posible, que no lo es, que uno pudiera hacer un video en el infierno, que no podría porque no existe el infierno, ¿no? Además, si existiera se le quemaría la cámara, pero no existe, no se preocupe, no existe. Pero si fuera posible hacer un videíto y luego llevarlo, no se puede comparar ese video, más allá de que no se puede hacer, porque no existe el infierno, no se puede comparar ese video con la credibilidad de las Escrituras. Abraham, este supuesto Abraham, le dice: mira, ¿no creen lo que está escrito? ¿Van a creer a un video que venga del infierno? Eso es. Fíjese lo que dice ahí, es maravilloso. Si no creen en la palabra escrita, entonces no hay testimonio que crean, por más que sea un video traído del infierno, como dije, si existiera, que no existe.
El contexto de este relato nos añade entendimiento y enfatiza la justificación de sí mismos de los fariseos y el desprecio que hacen del anuncio del reino. Ambos aspectos seguramente fueran de la mano en la mente de los fariseos, por eso son dirigidos a pensar en este relato. Vamos al versículo 14, de ahí de Lucas 16, vamos a ir arriba de donde estuvimos hace un ratito. Lucas 16, versículo 14 dice: y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque por lo que los hombres tienen por sublime, porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Bueno, muy probablemente esta gente a la que Jesús dirigía este relato tenía influencia pagana griega acerca de lo que es la vida después de la muerte. Recuerde usted que la palabra claramente dice que no hay tal cosa como vida después de la muerte. La resurrección de los injustos no es para arrepentimiento, sino para juicio y ejecución. La oportunidad de arrepentirse es durante el tiempo de vida. Probablemente esa sea la enseñanza de este relato. Mientras vive, la persona tiene la oportunidad de arrepentirse creyendo lo que dice la palabra de Dios. Jesús refería esta narración a los fariseos, quienes creían que las personas tenían un alma que vivía después de que la persona moría, y que las almas, vea que estoy haciendo así entre comillas, porque la palabra enseña que el alma no es inmortal. Es muy simple, hay una gran confusión, pero no hay ninguna confusión en las Escrituras. El alma no es inmortal, el cuerpo tampoco, claro que no. Entonces ellos pensaban que la persona vivía después que la persona moría, eran las almas, digamos, que seguían viviendo, y que las almas también de los malos padecían tormentos, mientras que las almas de la gente buena no lo padecían. Jesús les hablaba en sus términos, de manera tal que ellos entendieran. No hay que olvidarse de esto, pues de otro modo uno podría pensar que el de nuestro Señor es una descripción fiel a la realidad, y no lo es. Los fariseos eran avaros y burlones. Captaban el mensaje de lo que le pasaba al rico en esta película. Eso era lo que quería comunicar el Señor. El relato marca algunos temas muy profundos desde ya. Este escenario está inventado, es figurado. Luego de que Lázaro, no el del relato, sino Lázaro, el amigo de Jesús, no el de, coincidentemente tienen el mismo nombre, así que no nos equivoquemos, porque ahora voy a hablar del que sí existió, que era amigo del Señor Jesucristo. Luego de que él, Lázaro, fuera levantado, no hay registro que diga qué es lo que vio cuando estuvo muerto, porque no se puede ver nada cuando una persona está muerta. Del mismo modo, cuando el Señor Jesucristo fue resucitado por Dios, durante 40 días habló del reino de Dios. Nunca habló de nada que tuviera que ver con la muerte, porque nadie puede comentar nada acerca de la muerte, porque no hay conciencia después de que cuando la persona está muerta. No hay ni una mención de nuestro Señor acerca de su supuesto tiempo en el supuesto cielo. Ya ve, o si vio al malhechor, que en un rato lo vamos a estudiar, que cuando estaba así al lado del poste de tormento, él le dijo a un malhechor que iba a estar con él, con el Señor Jesucristo, cuando él estuviera en su reino. Eso es lo que le dijo el Señor, lo veremos en un rato. Así que no dice, bueno, aproveché que fui para arriba y lo vi al malhechor, para nada. Ni Lázaro ni Jesús estuvieron con Abraham, ni visitaron el inexistente infierno, pero sí regresaron de la muerte, con una pequeña, caramba,
nada de pequeña, con una gran diferencia, que Lázaro fue levantado de los muertos por el poder de Dios y la fe de nuestro querido Señor Jesucristo. Lázaro fue levantado de los muertos y luego murió. El cambio, ¿cuál es? Que nuestro Señor Jesucristo le pasó a Él lo que nos va a pasar a nosotros cuando Él regrese por nosotros. Él fue levantado de los muertos para nunca más morir. Bien, esa es una flor de diferencia. Pero sí regresaron de la muerte. Sin embargo, los líderes religiosos no creyeron en ninguno de los dos, porque en realidad lo que no creían, damas y caballeros, era a las Escrituras. Esas son nuestra fuente confiable de información en cuanto a qué es lo que pasa con la vida y la muerte. Dejando un dedito por aquí, porque regresaremos, aunque no exactamente a este evangelio, pero regresaremos al Nuevo Testamento. Pasen conmigo a la mitad de la Biblia, al Salmo 62. Salmo 62. Dice, recuerda este registro, que ellos eran avaros. Y la manera con la que una persona trata con sus riquezas y sus posesiones materiales afectará lo que ocurra con ellos en el día del juicio. Y ojo, no hay nada de malo en tener dinero, sino en el centrar tu vida o la vida de uno en la riqueza y amar el dinero. En eso sí, eso es otra cosa. En tenerlo no hay ningún problema si uno tiene sus prioridades bien colocadas. Salmo 62, el versículo 10 dice: no confiéis en la violencia, ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Ese es el consejo. No dice que si se aumenten las riquezas uno detenga el aumento, lo disminuya o lo anule, sino que no ponga el corazón en ellas. Ese sería el problema. Recuerde, el Señor Jesucristo le estaba hablando a avaros y burlones. Esta audiencia amaba el dinero, lino fino, púrpura, hacer banquete cada día. Esta actitud acerca del dinero por parte de esta gente tendría consecuencias severas, no en un castigo eterno, porque eso no es posible, pero esta película guionada conforme a sus creencias les hablaba a ellos en términos que ellos definitivamente entendían. Por esta razón también figuraba Abraham en el elenco de esta película, porque ellos decían que este era un patriarca, lógicamente que todos nosotros respetamos lo que sabemos del querido Abraham. Ellos decían que lo respetaban y constantemente estaba en sus conversaciones Abraham. Entonces, por eso fue metido en el guión de esta película. La única fuente confiable en cuanto a la inexistencia de vida después de la muerte es la maravillosa y clara palabra de Dios. Ningún relato puede contradecir la enorme cantidad de evidencia en cuanto a que no hay vida después de la muerte y que el infierno no es bíblico y que no hay tormento por siempre. Nuestras conclusiones, todas nuestras conclusiones, tienen que basarse en el contexto inmediato y en el general de la Escritura. Usted recuerde, la Biblia es el contexto de sí misma. Ninguna parte puede contradecir porque originalmente revelada la palabra es perfecta, la palabra de Dios, porque tiene la naturaleza de nuestro Dios. Él es perfecto, su palabra es perfecta, no puede haber contradicciones, no puede haber choque entre un concepto en un lado y otro concepto en el otro. Sabemos que cuando una persona muere no hay tal cosa como que su alma continúa viviendo, sino que permanece en ese estado. Su cuerpo se desintegra y si es un santo de Dios será resucitado al regreso de nuestro Señor. Bien. Eclesiastés capítulo 9, por favor. Es muy obvio por el contexto general de la Escritura que este es un relato ficticio, figurado y no debiera ser usado
para enseñar que hay tortura eterna para el pecador no salvo. Nada, nada que ver. El destino final del pecador es el lago de fuego, enseña la palabra de Dios, y la terminación definitiva de su existencia. No es tortura eterna, nada que ver. El contexto general de la Escritura inhabilita la interpretación de que este relato sea fiel a la realidad. Cuando una persona muere, está muerta en todo el sentido de la palabra hasta que sea levantada en alguna de las resurrecciones. Ningún muerto está vivo en el cielo o paraíso, ni en el infierno, según sea el caso. Lo cierto es que cada registro de la Escritura debe coincidir con los otros registros de la misma Escritura relacionadas con el tema. No hay registro alguno que diga que los muertos están vivos. Los muertos están muertos hasta que sean levantados. Es así de simple. No importa lo que diga la gente, no importa lo que diga la religión, lo que importa es qué es lo que enseña la palabra de Dios, y claramente eso es lo que enseña la palabra de Dios. Dijimos Eclesiastés, pero no les dije el capítulo 9, por favor. Eclesiastés 9, el versículo 4. Mire lo que dice: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven, no los que mueren, los que viven saben que han de morir, ¿se da cuenta? Ellos sí, nosotros sí sabemos que esto puede ocurrir en algún momento. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos, ¿qué? Nada saben. Entonces, si no saben nada, si hubiera tortura, tampoco la sabrían, ¿veis? No tiene lógica. No se coincide la palabra de Dios con algo tan loco, tan fuera de lo que es la palabra clara, definitiva, absoluta de la palabra de Dios. 6. Esperemos que acá terminamos el 5. Pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol, porque no hay manera de repartir con un muerto. Ya no existe. El versículo 10 dice: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría, y permítame agregar, ni tormento, ni nada, no hay nada, no hay, porque no hay vida después de la muerte. Juan capítulo 11, por favor, volvemos al Nuevo Testamento. Este rico del relato tenía todas las cosas que Eclesiastés dice que no hay en el Seol, lo cual confirma aún más el carácter figurado del relato. Ahora bien, vamos a hablar del otro Lázaro, del que sí existió, el de Betania, al que Jesucristo resucitó. Juan 11, versículo 11. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús, para que sea bien claro, les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Al regresar de la muerte por obra del poder de Dios y la intervención de nuestro Señor Jesucristo, Lázaro no dijo que haya visto alguna luz al final de algún túnel. No dijo que haya escuchado un coro de ángeles que lo recibían y era todo brillante y maravilloso y había plantas bien verdes y pajaritos volando por ahí, mariposas. No dijo nada de eso. Nada de eso, porque nadie puede contar nada de lo que pasa en la muerte, porque leímos claramente en Eclesiastés que no hay conciencia, no hay sufrimiento, no hay nada en la muerte. Lucas 14, por favor. Les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Lucas 14, versículo 14. Dice: y serás
bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la muerte. No dice eso, en la resurrección de los justos. Ahí serán las recompensas o serán dadas las sentencias. En la resurrección, no en la muerte. Porque en la muerte le es imposible a Dios hacer nada con nosotros. Porque morimos, porque en la muerte no hay conciencia, no hay nada. No se puede recompensar a un muerto. No hay ni recompensas ni castigos antes de la resurrección. ¿Saben por qué? Porque los muertos están muertos, no hay vida después de la muerte. Así que este relato ficticio fluye con el contexto, siendo que el Señor Jesucristo les relató varias parábolas en los capítulos anteriores. Jesús les hablaba a los fariseos en los términos de los fariseos, no en los términos estrictos de la verdad de Dios. Imagínense que fuera verdad que los impíos pasaran la eternidad en tormentos y que los santos los escucháramos rogar por sus vidas y gritar de dolor. ¿Qué clase de vida sería esa para los salvos? Más allá que sería horrenda para ellos y sería eterna. Más allá que ya sabemos que es imposible. Pero ¿qué clase de vida sería para los salvos, para los santos? ¿Habría algún gozo de parte de los santos en escuchar estos rezongos y estos gritos angustiantes de dolor por toda nuestra eternidad? También, como dijimos, indicaría que ellos tendrían vida por siempre y eso no es así. Nuestro Señor entonces utilizó una historia acorde a las ideas de los fariseos para enseñarles a ellos una importante lección. Él era el unigénito Hijo de Dios, el Mesías prometido de las Escrituras, que ellos decían saber, pero que en su corazón desmerecían. Ellos debieron haber prestado atención a sus palabras en lugar de despreciarlas o burlarse. Igual que el hombre rico, ellos tenían que hacer un cambio de conducta en vida, antes de la muerte, y tenían que respetar las Escrituras y saber que en ellas tenían palabras de vida por siempre. Tremendo registro de la palabra de Dios, ¿no es cierto? ¿Cuánto hemos aprendido de este registro? Y ahora sí vamos a lo que les dije antes, al malhechor y el paraíso, supuestamente, o el malhechor en el paraíso, en Lucas también, pero esta vez en el capítulo 23. Aquí también se usa este registro como queriendo demostrar que hay vida después de la muerte, por una promesa que le hizo Jesús a un malhechor cuando ambos estaban colgados sobre el madero. En Lucas 23, versículo 39, dice que uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Bien, acá me detengo un cachitito. Porque esta expresión no significa que el malhechor creía que Jesús era Dios, sino su representante. El temor, o más bien el respeto profundo que el malhechor demandaba del otro, era dirigido al Padre de Jesús. ¿Lo ven? Así que no se confundan ustedes porque dice esto, porque también contradiría toda la palabra de Dios que este hombre haya creído eso. Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. 41. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy, perdonen, acá es importante que lea que, porque ustedes van a ver que algunas versiones leeremos en un rato, no la tienen. Entonces leámoslo para que veamos exactamente cómo dice nuestra versión en el 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bien, acá es donde se arma todo el tole tole. Si hubo alguien que tuvo bien en claro que la esperanza del cristiano es la resurrección y no la muerte, ese fue nuestro querido Señor Jesucristo.
ninguna duda. En el medio de la dolorosa tortura sacó no sé dónde energía suficiente para darle a este malhechor esperanza en la resurrección, no en la muerte. No es lógico que se tome este versículo como estándar y se omita el número inmenso, grande de versículos claros donde queda debidamente establecido que los muertos estarán muertos hasta la resurrección. Este malhechor no podía ser una excepción. Por empezar, el malhechor obviamente estaba al tanto del reino de Dios, porque en el versículo 42 le dice que se acuerde de él cuando venga en su reino, no cuando vaya ahora a su reino esta misma tarde. Y Jesús le responde en el 46 que va a estar con él en el paraíso. Ni el malhechor ni el Señor hacen referencia alguna al cielo, sino a la tierra prometida, a Abraham. Hablan del paraíso cuando regrese, cuando sea que sea resucitado el malhechor. Que espero que para aquel entonces ya no va a importar si fue malhechor o no. Por otro lado, tal cual está presentado en nuestra versión de la Biblia, lo que dice el versículo 43 contradice directamente registros muy claros en la palabra de Dios. Vamos a ver entonces algunos nomás. Dejemos una marca aquí. Primera Tesalonicenses capítulo 4. Versículo 16, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Ve? Tiene que haber una resurrección. ¿Para qué los va a resucitar si ya están arriba con Él? Si hubiera una arriba ahora, y si ya estuvieran con Él. 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Ve? Tiene que haber primero una resurrección y a la vez una transformación. 1 Corintios capítulo 15. Este malhechor murió en el madero antes del día de Pentecostés, por lo tanto, no es un muerto en Cristo. Bien, que es el grupo que va a resucitar primero. En cualquier caso, la resurrección de este malhechor vendrá después del regreso de Cristo y no después de morirse en el madero. No puede nadie, nada menos que Jesucristo, prometerle que lo va a ver en el paraíso. Si se estaba muriendo, estaba muerto el hombre, o estaba por morir. 1 Corintios 15, versículo 51 dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Tiene que haber una transformación. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. ¿Ve? ¿Para qué los va a resucitar si ya están vivos? ¿Qué necesidad tenía de resucitar al malhechor si el malhechor ya estuviera en el paraíso con él? ¡Qué locura, Dios mío! Ve que no pueden hacer coincidir la palabra. Y esto, damas y caballeros, no me metí en nada de griego, ni en arameo, ni en portugués. Esto es castellano, blanco y negro, claro como el agua. 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y lo mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces, no antes, se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Para qué va a decir que la muerte será sorbida en victoria si estuviera vivo el tipo? ¿Se da cuenta? ¡Qué locura! 55. ¿Dónde está? Para aquel entonces, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Qué simple que es la palabra de Dios, qué hermosa la Escritura. Si estos fariseos que lo interpelaron antes al Señor Jesucristo simplemente hubiesen leído lo que ellos no tenían problema de traducción, lo leían en su propio idioma. Dios mío, qué simple que es la palabra, qué maravilloso que nosotros podamos recurrir a este tremendo recurso que Dios nos da para que conozcamos su corazón de amor a nosotros.
En el momento en que el Señor y el malhechor estaban colgando del madero, no había sonado la trompeta y los muertos no habían sido resucitados incorruptibles y los vivos no habían sido transformados. Así que, entre este triste momento de la humanidad y cuando sea que regrese nuestro Señor, no sabemos cuánto tiempo ocurrirá. Hay otras versiones, saben, que lo traducen de manera diferente, que no tienen la palabra que, de la que yo estaba hablando hace un ratito en el versículo 43. Ahí donde dice la nuestra, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, estas otras versiones que yo les doy no tienen el qué. Se las voy a leer para que vean. Él les dijo, en verdad te digo hoy serás conmigo, en verdad te digo, hoy serás conmigo en el paraíso. Otra dice, entonces Jesús les dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y la tercera que les leo, porque algo avanzamos con esto, no mucho, ya va a ver que no, pero algo avanzamos al sacar el qué. Y díjole, en verdad te digo, hoy conmigo estarás en el paraíso. Bueno, pues bien, acá hay un escollo menos, ya sacamos el qué. Pero tiene la coma en un lugar que guía a pensar que Jesús le dijo a este hombre que ese día estaría con él en el paraíso. Los textos originales no tenían signos de puntuación, las comas las necesitamos nosotros, coma, punto y coma, punto. De tal manera que la interpretación que se haga de este versículo mandará que la coma vaya en un lado o en el otro. Los traductores que creen que hay vida después de la muerte ponen la coma como en esta versión. Pero eso no debe ser así, pues sabemos que para poder vivir después de morir es necesaria la resurrección. Entonces, les digo que hay una costumbre hebrea de muchos años atrás que cuando algo quería ser realmente enfatizado decían, te digo hoy. O decían, por ejemplo, te mando hoy. O también te ordeno hoy. Para darle énfasis ponían el hoy ahí. Mira, yo te digo ahora, yo te digo hoy tal cosa. Vamos a Éxodo 34, por favor, se los voy a mostrar. Génesis, Éxodo 34. Versículo 11 dice, guarda lo que yo te mando hoy. Aunque se lo mande mañana, habría que guardarlo si es la palabra de Dios. Si dice, guarda lo que te digo en 5 minutos, o guarda lo que te dije hace 1 hora atrás, habría que guardarlo de todos modos. Pero mire cómo lo expresa. Yo te mando hoy. Otra más, Deuteronomio 6. Más adelante, Deuteronomio 6, versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy, de nuevo, no importa cuándo se las manden, si es la palabra de Dios, es lo que hay que hacer. Pero dice, lo expresa de esa manera para darle énfasis. Mirá lo que te estoy diciendo, eso te digo que hagas. Presta atención a lo que te digo. Deuteronomio 7, próximo capítulo, versículo 11. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. ¿Ve cuál era la costumbre? Decir, de cierto te digo hoy, yo te mando hoy, yo te ordeno hoy. Deuteronomio 8, ya que estamos en el barrio, vamos a la siguiente, 8, versículo 1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. De nuevo, Deuteronomio 9. No lo leemos todo porque de todos modos creo que queda bien claro esta forma así de hablar. Deuteronomio 9, versículo 3. Entiende pues hoy, comienza el versículo. Y ahora sí, 32, Deuteronomio 32. Versículo 46. Y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy. ¿Se da cuenta la forma de hablar? Que era la que tenía nuestro querido Señor Jesucristo también. Esta expresión le añade solemnidad y resalta la importancia de lo que va a ser dicho. Jesucristo le dijo al malhechor, hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. Se lo decía hoy, te lo digo ahora. Yo te digo, mirá, créeme, estoy haciendo este énfasis con vos, quédate tranquilo. No sé,
Era un momento terrible de angustia y de sufrimiento, de tormento que estaban pasando los dos hombres charlando. Fíjese, nuestro querido Señor, tomarse este tiempo para saber, para decirle a este hombre que iba a verlo cuando sea que él regresara. Imagínese el momento ese, usted y yo lo vamos a conocer. No es nuestro Señor, lo va a volver a ver al malhechor, el malhechor, imagínese usted. Lo va a volver a nuestro querido Señor Jesucristo cuando se produzca la resurrección de los santos de Israel del Antiguo Testamento. Es como si le hubiera dicho, yo te digo ahora que vas a estar conmigo. Hoy indica el momento en el cual le dijo lo que le dijo al malhechor y no en el momento en que se iba a encontrar con él. Finalmente, una traducción que sería más fiel, más ajustada al contexto global de la Biblia, de este versículo, sería, y él le dijo, verdaderamente te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. No sabemos quién fue ese malhechor, pero qué momento va a ser en el futuro cuando nosotros podamos conocerlo y charlar estas cosas con él, porque es una realidad que regresa a nuestro Señor Jesucristo y que ya sea que uno se encuentre velando o durmiendo, nuestros cuerpos serán transformados a la semejanza de él, tendrán inmortalidad y ahí conoceremos cara a cara a nuestro querido Señor, le podremos agradecer por todo lo que hizo por nosotros. Podremos conocer a este malhechor también. ¡Qué tremendo! Este hombre compartirá el paraíso junto a nosotros. Por ahora, damas y caballeros, está en el Seol y espera la resurrección.